lo siguiente, después de ver la sintaxis y la semántica de la lógica de predicados, es ver el aparato deductivo de la lógica de predicados. Como siempre, habrá una motivación, pero antes de entrar de lleno en el aparato deductivo de la lógica de predicados, vamos a hacer un símil entre, vamos a estudiar, mejor dicho, lo que es coger una operación binaria y generalizarla. Eso ya se ha hecho en la aritmética, que uno coge la suma y hace la sumatoria, o coge el producto y hace la productoria, ¿sí? Y lo acabamos de hacer intuitivamente aquí en la formalización de la lógica de predicados, porque cogimos que el para todo es una conjunción generalizada, y dijimos que la existe es una disyunción generalizada. Entonces vamos a estudiar los cuantificadores como operaciones binarias generalizadas, vamos a ver qué propiedades tienen todos los operadores que son generalizados, binarios generalizados, y entonces vamos a decir, entonces si todos los operadores binarios generalizados tienen esas propiedades, entonces también la tienen el para todo y el existe, porque el para todo y el existe son operaciones binarias generalizadas. Y a partir de allí nos vamos a entrar en el aparato deductivo de la lógica de predicados la próxima clase. En esta clase, entonces, voy a introducir lo que significan esos cuantificadores como operaciones binarias generalizadas. Entonces, ¿por qué necesitamos el aparato deductivo más que en la lógica de predicados, proposicional? Más que porque es imposible calcular todos los modelos de una fórmula para decidir su validez. O sea, imposible no porque ni siquiera no quepa en el computador si sean finitos, sino porque son infinitos, o sea que ahí sí que no cabe. Y entonces se hace necesario calcular el valor de verdad de los predicados a partir de axiomas y de reglas de inferencia que deben justificarse de manera intuitiva a partir del significado pretendido para las fórmulas. Es decir, tenemos que hacer, como en la lógica proposicional, un aparato deductivo. Solo que aquí sí es imperativo hacer deducción porque hacer cálculo va a ser imposible porque se necesitarían cálculos infinitos. ¿Cierto? Ahora, todo axioma o teorema del cálculo proposicional, que ya los hicimos, servirá como axioma o teorema de cálculo de predicados, ¿cierto? Reemplazando variables proposicionales por predicados. Por ejemplo, hombre de X o no hombre de X va a ser equivalente a true porque P o no P es equivalente a true. No importa que aquí haya una variable, una variable. Eh, hombre de X es un predicado y esta es la negación de ese predicado. Entonces, un predicado o la negación de un predicado es equivalente a true porque P o no P es equivalente a true. Ya lo habíamos visto en la lógica proposicional, ¿cierto? O, por ejemplo, que falso implica cualquier cosa, que falso implica cualquier cosa, eso también va a ser cierto porque va a ser, es un teorema porque en el cálculo de predicados falso implica cualquier cosa es verdadero, siempre, en el cálculo proposicional. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hacen falta axiomas que tengan que ver con lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Las fórmulas con cuantificadores, ¿cierto? Entonces nos faltan axiomas que usen las fórmulas con cuantificadores. ¿Cuál es la idea para eso? La idea es que el existe lo vamos a ver como una disyunción generalizada y el para todo lo estamos viendo como una conjunción generalizada y nosotros de la aritmética ya sabemos que la sumatoria es una suma generalizada y la productoria es un producto generalizado. Entonces vamos a aprovecharnos de conocimiento que teníamos de cosas que pasaban con la sumatoria y con la productoria en la aritmética para ver si esas mismas cosas suceden con la, llamémosla, disyuntoria o conjuntoria, con el existe, con el para todo, en la lógica. Y vamos a ver que sí, que esas cosas se traspasan y como se traspasan vamos a aprovechar esas propiedades que ya conocíamos para decir que esas también son propiedades del existe y del para todo, o sea, de la disyunción generalizada y de la conjunción generalizada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a entender qué es eso de operaciones binarias generalizadas y luego vemos unas reglas generales de eso. Entonces, vamos a suponer que este simbolito representa un operador binario, como la suma,
como la multiplicación, como la conjunción o como la disyunción o como cualquier operador binario. Supongamos que le pongo el circulito para no asociarlo con una semántica que ya tengamos, un circulito con un punto. Entonces, este operador decimos que es asociativo si cuando yo opero X con la operación de Y con Z, me da lo mismo que operar primero X con Y y luego operar eso con Z. Entonces, cuando eso sucede, decimos que este operador es asociativo. Y eso sucede con la suma, con la multiplicación, con la conjunción y con la disyunción. Pero puede suceder con otros. Cualquier operador que cumpla con eso se llama asociativo, binario. Si tenemos que el operador binario es como, acuérdense que son operadores binarios, por eso siempre operamos dos cosas nomás, Y con Z, X con Y con Z, o sea, son operadores binarios. Entonces, un operador binario es conmutativo si operar X con Y es lo mismo que operar Y con X. En ese caso se dice que el operador es conmutativo. Y un operador se dice que tiene identidad o tiene elemento neutro si existe un elemento del mundo donde ese operador funciona, tal que X operado con ese elemento es igual a... Uy, no. Es igual a U operado con ese elemento. Aquí me falta algo. Aquí me falta... Aquí me falta un segundito. Aquí me falta... A ver... Aquí me falta una X, ya la voy a poner. Ya no me he dado cuenta que me faltaba. Aquí me falta un... Por favor, pónganselo ustedes. Aquí me falta un igual a X. Entonces, si existe un elemento tal que X operado con U sea igual a U operado con X, pues qué conmutativo, sea igual a X, entonces decimos que este señor operador tiene un elemento neutro o una identidad. Y eso pasa con la aritmética. Entonces, y a estos operadores se llaman operadores asociativos, conmutativos y con elemento neutro o con unidad. ¿Sí? ACO, asociativo, conmutativo y elemento neutro, esa es la cicla ACO. Entonces, por ejemplo, la suma. La suma cumple con que es asociativa, con que es conmutativa y con que tiene un neutro, que es el cero, ¿cierto? ¿Cómo escribimos la suma cuando, eso es cuando son dos, cuando son más de dos operandos? Entonces, si escribimos x1 más x2 más xn, vamos a sumarle siempre, vamos a suponer que eso siempre implica sumarle el neutro. Sumarle el neutro no le suma nada, pero van a ver que va a ser importante tenerlo en cuenta. Otra operación que cumple con eso, la multiplicación. La multiplicación, perdón. Entonces, cuando son muchos, es 0 más x1 más xn, y eso normalmente se denota con la sumatoria. La sumatoria desde igual 1 hasta n de los x sub i. ¿Cierto? Eso es x1 más x2 más xn más 0. Con la multiplicación, ¿qué sucede? El neutro de la multiplicación es el 1, la multiplicación es asociativa, es conmutativa, el neutro es el 1, y cuando queremos multiplicar en elementos, hacemos x1 por x2 por xn, por 1, y eso se representa como el producto de i igual 1 hasta n de x sub i, ¿cierto? Recuerden que en la suma estoy sumando 0 y en la productoria estoy multiplicando por 1, que no cambia el resultado, pero va a ser muy importante, ya les voy a decir por qué, más adelantico. La conjunción tiene un neutro que es el true, porque P y true da P. La conjunción es asociativa, es conmutativa y tiene un neutro. Entonces, cuando yo vaya a hacer una conjunción de muchos, de x1, x2 y xn, entonces es una conjunción de todos ellos con true. Eso no cambia el valor, pero acuérdense del true. Y lo vamos a denotar como la conjuntoria, si quieren, o la conjuntoria, ¿sí? De igual 1 hasta n de x sub i. Y con la disyunción vamos a hacer la misma analogía. La disyunción, el neutro es el falso. Y entonces cuando haga la disyunción de muchos, x1, x2 o xn, lo voy a escribir con una disyuntoria, así, la disyuntoria, lo voy a llamar así, de igual 1 hasta n de x sub i.
Todo para hacer la analogía con sumatoria, productoria, conjuntoria y disyuntoria. Nuestros cuatro operadores suma, multiplicación en los números, conjunción y disyunción en los booleanos tienen las mismas propiedades asociativa, conmutativa y de elemento neutro. Luego, de alguna manera, esos cuatro operadores son muy parecidos. Habrá otras propiedades que no cumplen, pero en esos cuatro, en esas tres propiedades son idénticos. ¿Qué tiene de bueno eso? Que vamos a explorar cosas que pasaban con la sumatoria de esas cosas y vamos a ver qué pasa entonces con la productoria. Entonces, por ejemplo, si ahí me dicen sume desde i igual 1 hasta 10 y la expresión i, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a que cuando i es 1, es 1. Cuando i es 2, lo que estoy sumando es el 2. Cuando i es 3, el 3. Y cuando i es 10, el 10. Entonces yo escribo 1 más 2 más 10, lo expreso como la suma desde i igual 1 hasta 10 de i. ¿Cierto? Cuando no tengo un editor de texto que me ponga estos símbolos tan bonitos, podría escribir esto de una manera lineal. Podría escribir, quiero sumar todos los i, quiero hacer la suma sobre los i entre 1 y 10 de la expresión i. Esta expresión en lineal es idéntica a esta expresión que utiliza varias líneas y todo eso y que más bonito. Pero a veces uno quiere escribir una línea y esa es la notación lineal. Entonces vamos a convenir entre ustedes y yo una notación lineal para escribir la sumatoria. O por ejemplo, mire, la sumatoria también puedo escribir para los i entre 1 y 10 que sean pares de i. Eso estaría sumando 2 más 4 más 8 más 10. Yo también lo voy a poder escribir linealmente así. La sumatoria de los i que son entre 1 y 10 y que son pares, estoy sumando i's. Aquí como que digo cuál variable es la que estoy, sobre qué variable voy a hacer los índices, digamos, voy a hacer la operación generalizada, digo qué propiedad tiene que tener esa variable y luego digo qué es lo que voy a operar. Aquí, por ejemplo, la suma de los i entre 1 y 10 que sean pares, pero la expresión que voy a sumar es i sobre 2. Entonces me daría 2 sobre 2 que es 1, 4 sobre 2 que es 2, más 10 sobre 2 que es 5. Entonces eso lo escribiría así. La suma de los i entre 1 y 10 pares y lo que sumo son los i medios. No sumo los i, sino los i medios. ¿Cierto? Como eso lo puedo hacer con la suma, voy a generalizarlo para cualquier operador binario que cumpla con asociatividad, conmutatividad y unidad. Entonces voy a decir que voy a hacer la operatoria sobre todos los x de q de x tal que e de x. Estoy utilizando esta misma notación. Al lado izquierdo está como la operación que voy a hacer. Aquí el operador grande, sobre cuál variable voy a cuantificar. Luego viene la propiedad de cuantificación, se llama QQX, es como el predicado de cuantificación. Dice, cuantifique sobre los i menores o iguales que 10, los i menores o iguales que 10 que sean pares, o los i entre 1 y 10 que sean pares. Ese es el QX. Y luego, ¿qué expresión es la que voy a operar? Entonces dice, es la expresión que depende de x. Y a esto también lo puedo denotar no linealmente así. La operatoria de todas las e sub x sobre los x que cumplen q sub x. O sea, estoy generalizando esta notación lineal para poder escribirla con cualquier tipo de operador binario que cumpla con asociatividad, conmutatividad y elemento neutro. Entonces, a x se le llama la variable de cuantificación porque estoy cuantificando sobre quiénes voy a hacer la operación. A q de x se le llama el rango porque es el que me dice qué propiedad cumple la variable de cuantificación para poder cuantificar. Y a e de x se le llama el cuerpo de la cuantificación, expresa los valores de los tipos de los que opera esto. Ya se va a acabar el tiempo hoy, entonces solo quiero decirles que con esta notación, entonces cuando yo escriba un operador x, qx, dos puntos x, estoy significando. Cuando escribo más x tal que qx e de x, estoy significando la sumatoria. Cuando escriba el por x, qx, x, estoy significando la productoria. Cuando escriba la conjunción de todos los x tal que qx, e x,
estoy la conjuntoria, o sea, el para todo, y cuando estoy con el OX, QX, EX es la disyuntoria, o sea, el existe. O sea que realmente esta notación del para todo y del existe no son más que una notación de operación binaria generalizada con la conjunción y con la disyunción, así como la productoria y la sumatoria no son más que la sumatoria y la productoria generalizada, la suma y el producto generalizado con la suma y el producto. Entonces, sabiendo esto, les voy a pedir, aquí quedamos hoy, les voy a pedir el favor de adelantar en estas transparencias, pero sobre todo quiero que lleguen a, a estos ejemplos, a ver los ejemplos, porque que quiero que vean las transparencias, que las estudien un poquito para saber qué dudas tienen y sobre todo que preparen estos ejercicios que dicen Sócrates. Que ustedes se preparen y me digan cada uno de estas expresiones cuánto da esto, 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 cuánto da cada una de esas para poder hacerlo en la próxima clase, porque es muy importante que esta noción de cuantificador generalizado quede clara para ustedes.